Muy buenas, queridos amigos, amigas, amigues. Canal Málaga Televisión, Diversos Plus. Cuando hablamos del colectivo LGTBQ+, tenemos que hablar siempre desde un perfil academicista, estudioso, evaluando datos, y siempre se nos asocia a un crecimiento económico exponencial, a tener mayores recursos, a que somos un colectivo que gastamos más dinero, que invertimos más dinero en determinadas cosas. Y para eso hoy tengo yo aquí invitado a David Pasarín, porque ha escrito un artículo muy interesante llamado El ladrillo rosa. Bienvenido, David. Muchas gracias, bien hallado. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Siempre nos cuentas cosas muy interesantes. Lo intento. Y esto del ladrillo rosa a mí me pareció absolutamente llamativo, porque tú te dedicas, trabajas en la Costa del Sol, trabajas para tu propia empresa o una inmobiliaria, podemos decir. Soy agente de Milán Volker. Exacto, el sector inmobiliario, y tú has detectado algo muy interesante que has analizado. Y por eso lo has titulado el artículo Ladrillo rosa. Correcto. ¿Por qué y para qué y cómo somos los rosas comprando ladrillo? Bueno, porque ha llegado un momento en el que en la Costa del Sol ha habido una segmentación por nacionalidades. Hay determinadas zonas donde hay más presencia de nacionalidades que en otras, y en concreto en Torremolinos y en la zona centro hemos detectado una demanda muy importante del colectivo gay, y que incluso a nivel inmobiliarias ellos mismos, cuando llaman, piden que les atiendan agentes gays y bueno, yo entiendo que es un síntoma de un poderío económico del colectivo y que se está reflejando en un sector como el inmobiliario. ¿Eso es lobby? ¿Eso es lobby? Bueno, no, porque yo entiendo, muy buena pregunta, yo entiendo el lobby como un grupo de presión que trata de influir en la política para conseguir unos resultados. No, no solo esa es la definición. Tú te has ido a la definición del DRAE. De chunga de lobby. Está muy bien. La definición que aparece en el Real Diccionario de la Real Academia Española está muy bien. Pero no solamente es eso, es también un grupo con su propia idiosincrasia económica, en el que se produce una retroalimentación de beneficio. Es decir, si acuden a ti porque tú lo vas a tratar mejor, el beneficio es mutuo. Entonces yo acudiría también a ti porque sé que me vas a tratar mejor, vas a entender qué necesidad tengo yo habitacional, qué necesidad tengo yo de servicios sociales, de servicios profesionales, de servicios jurídicos, de libertad. Hombre, yo creo que en un sentido más amplio del lobby, yo creo que realmente es un colectivo alimentándose a sí mismo, en el sentido de que prefieren hacer negocios con gente de su propio colectivo que con gente de fuera. Entonces, en ese sentido sí puede considerarse, bueno, un sector que se retroalimenta, pues como hay el sector del ocio, como puedes tener el sector, por ejemplo, de peluquería y estética. Entonces, al final, sobreentiendes que alguien que tiene tus mismas condiciones puede entender mejor lo que quieres. ¿Cómo de grande es el impacto económico para una ciudad como Torremolinos gracias a nuestro colectivo? ¿Te atreves a calibrarlo o calificarlo? Claro, no podemos calificarlo porque es verdad que hoy en día hay unos mecanismos muy fuertes de control, es decir, los notarios pasan a una serie de estadísticas, etcétera, pero claro, obviamente a nadie le preguntan cuando va a notaría su condición sexual. Porque sea delito. Porque sea delito, Para en otras circunstancias. Entonces, en ese sentido no podemos cuantificarlo. Lo que pasa es que en economía hay datos, pero luego también hay tendencias. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que en nuestra empresa, antes de Semana Santa, nos entraron 3 clientes que venían de Estados Unidos, que no es un cliente muy habitual en la Costa del Sol, que eran gays y que uno de ellos, de hecho, ha comprado con nuestra empresa, además justo al lado de la Nogalera, en el centro de Torremolinos. Entonces, lo que tú detectas son tendencias y de repente lugares que se ponen difíciles para el colectivo, pues ves que hay gente que busca el refugio. Claro. El refugio en Torremolinos. Básicamente tienes 3 perfiles de cliente. Está el jubilado internacional y español, el nómada digital, con una serie de características, porque a veces compra y lo que hace es vivir en invierno y alquilar turístico en verano. Y luego el inversor de Airbnb, el inversor en apartamento turístico, pero que orienta
su oferta especialmente al colectivo gay. ¿Cómo crees que se va a seguir desarrollando el mercado? Bueno, pues muy buena pregunta, porque esa es la pregunta que ahora mismo le hacen a cualquiera que se dedica al negocio inmobiliario. Nosotros la previsión general que hace Engel & Volker para la Costa del Sol es de estabilización o subida menor de precios de la que ha habido hasta ahora. Sobre todo teniendo en cuenta que es verdad que hay datos que ya nos dicen que hay mucha propiedad fuera de precio por arriba. Entonces, hasta que esas propiedades lleguen a precio, pues bueno, yo creo que va a haber ahí un momento de estabilidad. Con respecto al colectivo, pues yo a nivel más macro, digamos, el análisis que hago es que el turismo siempre va buscando sitios más baratos. Al final es así, o sea, el turista se va a Cancún porque es más barato que a otros destinos, por ejemplo. Pero yo creo que el turismo gay tiene una característica, unas demandas de libertad y unas demandas de servicios, ¿no? De servicios y de sentirte a gusto, que si uno analiza ahora mismo geoestratégicamente dónde estamos, pues hombre, realmente de Gibraltar hacia abajo, yo creo que el público gay no se siente... Por mucho que en un momento dado te puedan generar una pequeña burbuja o te puedan permitir determinadas cosas, pero no es agradable. Entonces, hacia abajo no hay esa posibilidad de que otra ciudad tome el relevo de Torremolinos, y hacia arriba, si tenemos en cuenta pues, que países como Italia, que pueden ser un competidor muy importante a nivel turístico, pues sus gobiernos ahora mismo no tienen la sensibilidad y no tienen intención de jugar la baza del colectivo gay, pues la verdad es que yo creo que a Torremolinos le queda futuro para rato. De hecho, Sitges, por ejemplo, que era una de las grandes competencias para Torremolinos, hoy en día está desaparecida en combate. La promoción que se hizo en su momento para el Europride del 2027 creo que ha venido a traer muchísima más publicidad. Es decir, solamente con el efecto publicitario ya hubiese sido está más que rentabilizada la inversión que se hizo. Hay unos niveles de hostelería, y yo siempre hablo de Antonio, dignísimos, y el Edén. Saludos al Edén. Saludos al Edén. Muy buenos. Las instituciones, empezando por las municipales, Marga del Cid, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de España, están apostando por Torremolinos a tope. Entonces yo sí que le veo recorrido no solamente turístico, sino de gente que va a venir a establecer su residencia más o menos estable, porque es verdad, lo que hemos conocido hasta ahora de que la gente tenía una casa, vivía en esa casa y en una ciudad, yo ahora mismo conozco gente que verdaderamente a lo largo del año se van moviendo casi por todo el globo y que viven media temporada en Argentina y media temporada, por ejemplo, aquí en Torremolinos. Sí. Yo mismo me lo planteo, cualquier día me voy a mudar a Torremolinos también. Es buen lugar. Sí, es muy buen lugar. Es un buen lugar donde vivir. Geopolíticamente has tocado algunos términos interesantes. Cuando vienen esas personas de fuera buscando esa estabilidad, ¿evidencian esa huida o simplemente nosotros lo intuimos porque creemos que pertenecen al colectivo? ¿Hay realmente un miedo palpable al trumpismo, al melonismo? En definitiva, a cualquier totalitarismo de cualquier opción. Si te tengo que ser sincero, ellos sí lo verbalizan, porque en uno de los casos concretos, que ya sabes que los que nos dedicamos al negocio inmobiliario, la discreción en determinadas cuestiones es absoluta, pero sí te puedo hablar de unos clientes en concreto que ellos sí que han comprado en Torremolinos, que eran americanos pero de origen cubano, y que además eran de un nivel de renta medio alto. Bueno, sí hicieron esa alusión a Trump, pero es que realmente fue... estaba Trump todavía terminando de firmar los decretos. Este señor lo han votado 90 millones de personas, pero él ha avisado clarísimamente lo que iba a hacer. Eso poco está haciendo de todo lo que avisó que iba a hacer. Entonces yo sí que creo que
sobre todo, al final, los que nosotros tratamos en Engel & Volker, el cliente es de un nivel de renta medio alto. Entonces, bueno, sí hacen algún tipo de alusión al tema, pero hombre, yo no me cuesta verlos como refugiados, la imagen que tenemos nosotros de refugiados. Pero sí que es cierto que probablemente haya sido ya esa última empujón que les quedaba para venirse a vivir a España, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente que está viniendo que ya vive en la Florida o que vive en California, es decir, que se supone que eran lugares... o sea, fíjate con quién está compitiendo ahora mismo Torremolinos. Claro, claro. Porque uno entiende el movimiento del sueco, del finlandés, que viene huyendo del frío y se refugia en Torremolinos, y ahí no hay ese... En todo el centro de Europa y países nórdicos no hay ese componente, digamos... Es más sol y playa y buen nivel de vida. Mientras que en otros casos, ya digo, como puede ser el caso italiano o puede ser el caso norteamericano, al menos ellos sí que verbalizan, bueno, que se sienten mejor en España y en Torremolinos. ¿El ladrillo rosa puede ser también en algún momento nuestra tumba? Bueno, yo llevo tiempo escuchando ya, el otro día de hecho lo escuché en una notaría, la frase Málaga, morir de éxito, ¿no? Sí. Parece que se ha acuñado. Pero, bueno, perdón, sí, disculpa que te iba a interrumpir. Es que nosotros tenemos un problema con el cainismo, los españoles en general. En España. Sí, tenemos el 98 se quedó ahí dentro de nuestro ADN. Entonces, hasta cuando estamos muy bien, es que esto está a punto de acabar, ¿no? Entonces, yo no creo o sea, sí que te diría un poco tres tendencias. La primera, la Costa del Sol cada vez depende menos de la economía española. Es decir, incluso aunque en España hubiese una crisis, la Costa del Sol podría mantenerse porque depende cada vez más de otros factores internacionales, ¿no? Segundo, mientras que haya gente de fuera, y cuando hablo gente de fuera puedo hablar de mí mismo que he venido de Bilbao o de suecos, finlandeses, norteamericanos, mientras que haya un chorro de gente entrando a la Costa del Sol que quiera vivir aquí, va a seguir aumentando el precio de la vivienda. Y luego una reflexión que yo sí que haría es si a la población autóctona malagueña que vive de su trabajo y que quiere vivir en un piso normal o que quiere vivir de alquiler, si realmente todo este boom que ha tenido Málaga le ha salido a cuenta. Yo creo que esa reflexión, o sea, más que morir de éxito, el analizar qué grupos sociales, sobre todo autóctonos, porque entiendo que además están en su tierra, han salido beneficiados y cuáles han salido perjudicados. Todo aquel que no es propietario no ha salido beneficiado. Yo creo que sí. Creo que es la máxima. Sí, porque sí. El que no tenía propiedad de hace 10 años atrás, le va a costar mucho trabajo volver a tener una propiedad con los salarios medios que hay en la ciudad. Pienso objetivamente. Ya para acabar, tú desde esa perspectiva que tienes tan internacional en tu trabajo, ¿qué mejorarías para atraer todavía más riqueza, para que esto funcione un poco mejor? Y sobre todo, más que mejorar, porque ahora mismo el engranaje va bien y no quiero caer en mi propio cainismo, ¿qué rechazaríamos que seguimos haciendo? Pues muy buena pregunta. Yo tenía el miedo del agua, que este invierno, que a muchos que hemos venido buscando el buen tiempo, de repente nos hemos encontrado con un invierno un poco así. Yo tenía miedo por el agua. Sí, pero luego queremos lavarnos los pies en la playa. Entonces, esa parte yo creo que se ha solucionado. Y a nivel infraestructura, estoy hablando sobre todo en tema coche, sí que creo que es muy difícil vertebrar el área metropolitana ahora mismo, que empezaría en Rincón de la Victoria o tal vez incluso un poco más para allá. En Vélez, yo la llevo a Vélez. Y que termina, pues casi te diría que en Manilva. Claro. Entonces, todo eso, vertebrarlo a nivel carreteras, pues es que es muy complicado. Por la orografía del terreno. Porque es mar-montaña. Es decir, la propia orografía que ha generado el paraíso, que, bueno, ya sabes que Torremolinos se jacta de ser el origen del paraíso, viene dada por un mar cercano y unas montañas que impiden la entrada de las nubes y que hacen que aquí no haya muchos días de sol. Pero esa cercanía entre el mar y la montaña
y el exceso de construcción o la consolidación que tiene ya esa parte hace que para volver a meter o para simplemente ampliar un carril, la carretera que va hacia Marbella, tendrías que expropiar una cantidad de propiedades que entonces, yo sé sí que el nivel de comunicación rodado sí que creo que puede tener un problema, no tanto el aeropuerto, porque bueno, aunque que está bien dimensionado y está bien gestionado. Y las tercera y cuarta pistas se puede ampliar todavía. Bueno, sí están ahí, o sea, sí hay una capacidad extra que se puede aumentar. Bueno, el AVE, pues yo creo que funciona es una perfectamente. maravilla. Entonces, por esa parte, que los malagueños sigan siendo una sociedad abierta, como son hasta ahora, porque puede haber momentos en los que eso genere una cierta rebeldía. Y bueno, no veo muchas, en general no veo muchos nubarrones, digamos, porque incluso, pero el otro día hablando con un amigo, viene una guerra o viene inestabilidad en alguna zona del mundo, es que siempre hay un tanto por ciento de personas de esos países que comienzan a ser inestables y que normalmente tienen unos niveles de renta medios altos, que dicen a Marbella, a la Costa del Sol, yo me quito del medio y me voy a la Costa del Sol. Entonces, estamos en una situación en la que geopolíticamente incluso la inestabilidad beneficiaría a la Costa del Sol. No tanto en el turismo, porque es verdad que el turismo enseguida, cuando hay inestabilidad, se reduce. Pero sí en el residencial, sin duda. Y desde luego, cada vez la Costa del Sol depende menos del turismo estacional y tiene mucho más residentes. Y ya por último, para acabar, ¿qué le recomendarías a otro bilbaíno para que se viniese a vivir aquí, por lo bien que tú vives aquí en la Costa del Sol? Bueno, pues que traigan dinero para comprar, porque lo difícil en la Costa del Sol no es encontrar trabajo, es encontrar piso. Entonces, que tengan mucha paciencia con el tema del alquiler de larga duración, que no hemos hablado, pero que es el gran perjudicado por todo esto, del boom inmobiliario. Y que se prepare para llevar una vida divertida, agradable y, bueno, como se vive en el sur. Pero trabajando mucho. Bueno, trabajando mucho. Bueno, amigo, ha sido un verdadero placer que estés conmigo, que estés en Diversos Plus, en Canal Málaga Televisión. Muchas gracias por el aporte de esa visión del ladrillo rosa, que me parece una cuestión muy concreta que afecta al colectivo y que me ha parecido muy ad hoc para venir a contarla aquí. Y como siempre, esta es tu casa y te espero con nuevas aportaciones en un futuro. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Amigos, amigas, amigues, como siempre, gracias por tanto afecto aquí en Canal Málaga Televisión. Chao.